Paz de Jesucristo, mis amados hermanos y amigos. De nuevo, el Señor Jesús bendiga sus vidas y bendiga el Señor, ¿verdad? Ese tiempo que han dispuesto para escuchar una enseñanza más de la palabra del Señor. Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dar lectura bajo el pensamiento, cualidades del ministro de Jesucristo. Mis hermanos, en esta oportunidad, Dios bendiga a los hermanos que se están conectando y a los que se van a seguir conectando. Y bendiga el Señor a mis hermanos que van a ver este video. Este video es para los hermanos que están escuchando, que son ministros, y para los que algún día lo van a hacer. Nuestro deber como obrero del Señor es enseñar la palabra del Señor. Aún así, hermanos, ¿verdad? Que a nosotros nos parezca que esta palabra solamente es, ¿verdad? Letra. Es necesario que cada uno de nosotros nos pongamos, hermanos, a meditar la palabra del Señor. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a dar lectura al capítulo 4 de Primera de Timoteo. Capítulo 4, versículo 6. Y dice en el nombre del Señor Jesús: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Como todos ya, hermanos, sabemos y hemos leído continuamente, nuestro hermano Pablo, después de ser perseguidor de la iglesia del Señor, fue uno de los pilares a la iglesia de los gentiles, el cual estuvo siempre pendiente y siempre ocupado en enseñar la palabra del Señor. A muchos dicen que estas porciones son demasiadas extremistas, pero estas cartas que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, a Tito y a todas las iglesias allá en Asia, hoy son para nuestra enseñanza. Porque muchos de nosotros creemos que el evangelio que el apóstol Pablo escribió es para los tiempos antiguos, pero este evangelio está vigente hasta el día de hoy. Nuestro hermano Pablo da las recomendaciones, ¿verdad?, a lo que son las instrucciones sobre la oración. Predica la enseñanza de la apostasía, los deberes hacia los demás, piedad y contentamiento, solamente en la primera carta de Timoteo. A continuación, nosotros, desde el capítulo 1 del libro de Primera Timoteo, vamos a comenzar a ver la enseñanza del apóstol Pablo, una serie de recomendaciones que daba a la iglesia del Señor. Para este tiempo también es para nosotros. Cada uno de nosotros entendemos que la palabra del Señor es para nuestra enseñanza. Y comprendemos, mis hermanos, que el apóstol decía: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nosotros como enseñadores, nosotros como obreros, como ministros, tenemos que tener estas características, estas cualidades. Si nosotros no nos enmarcamos en estas cualidades, tenemos que hacerlos un test, un examen. Para los obreros, los ministros que estén escuchando esto, para los hermanos miembros, pueden hacerle un test a su ministro, si es ministro de Dios o no es ministro de Dios. Porque una cosa es que el hombre, ¿verdad?, lo nombre, y otra cosa es que sea llamado de Dios. Muchos dicen: yo soy ministro, pero probablemente si usted no ministra y solamente llega, ¿verdad?, a los 15 días o al mes, usted no es ministro, usted no es obrero, ¿verdad? Usted solamente, hermano, ¿verdad?, es un anciano, ¿verdad?, es un diácono, pero que no está ejerciendo lo que la palabra del Señor enseña. Esto muchas veces nosotros, hermanos, ¿verdad?, lo contemplamos a través de la palabra, que Pablo siempre se encargó en enseñar, y no solamente enseñar, él trató de vivir lo que él enseñaba. Cosa que en estos tiempos, mis hermanos,
estamos viviendo ese problema. Dice la palabra del Señor, una cualidad que el obrero de Jesucristo debe de tener es advertir a las personas con respecto al error. Nosotros somos atalayas, somos personas que debemos de estar con los ojos abiertos, despiertos, y tenemos que advertir, tenemos que, hermano, ¿verdad? Enseñar a las personas cuál, hermano, es el error que un cristiano puede tener en la obra del Señor. El fracaso actual de la iglesia es el discernimiento porque ha permitido la infiltración de toda clase de error. Nosotros encontramos en Hebreos 13:17. Nosotros encontramos una porción, mis hermanos y amigos, allá en el capítulo 13:17 de Hebreos, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros encontramos, ¿verdad?, en cantidades de congregaciones que los pastores se quejan, ¿verdad? Y se quejan porque quizás, mis hermanos, cada congregación tiene su manera de enseñar y hay pastores que no les permiten trabajar. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo dio la enseñanza, ¿verdad?, que él de día trabajaba y de noche predicaba, ¿verdad? Pero hay misiones que no permiten que el pastor trabaje y muchas veces el pastor se queja, ¿verdad?, de que no llega el sustento o el pan de cada día. Por tal motivo, nosotros como ministros de la Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica en Cristo Jesús, nosotros vivimos por fe, ¿verdad? A lo que el Señor, hermano, ¿verdad?, nos mande. Y sí, hermano, ¿verdad?, debemos de continuar los pasos, como decía el apóstol Pablo en 11:1 del libro de los Corintios. Sed imitadores de mí, como yo lo fui de Cristo. Cristo, hermanos, enseñaba, ¿verdad?, que cuando nosotros fuésemos a la misión, ¿verdad?, no llevemos doble calzado, ¿verdad?, doble túnica. Solamente, hermano, ¿verdad?, la fe en el Señor. Mis hermanos, en estos tiempos, ¿verdad?, nosotros podemos decir, eso es difícil, ¿verdad? Pero quiero decirle que Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el que alimenta a cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos, hoy no voy a comer, es cuando comemos hasta carne, si es posible. Mis hermanos, la palabra del Señor nos enseña. El apóstol Pablo a Timoteo enseñaba, pero hoy nos está enseñando a cada uno de nosotros. Y nos enseña que nosotros como ministros, en este tiempo, nosotros tenemos que advertir, ¿verdad? La enseñanza, ¿verdad?, de libertinaje, ¿verdad? Dice que, de que nosotros, hermanos, tenemos que, los pastores, dice la palabra del Señor, mire, eso, hermano, ¿verdad?, es un tema, hermano, muy especial. Dice que obedezcamos a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, pero que lo hagan, dice, con alegría. Mire, muchos hermanos ansían, ¿verdad?, añoran y ven, hermanos, ¿verdad?, el pastorado como una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, están equivocados, hermanos, porque crecer no es, hermano, tener un privilegio. Crecer es, hermano, tener frutos del Espíritu. Muchas veces los hermanos, lamentablemente, no son llamados a este ministerio. El apóstol Pablo decía, hermanos, ¿verdad?, no todos pastores, no todos profetas, no todos maestros. Muchas veces nosotros hacemos obras de evangelista, ¿verdad?, como él lo decía a Timoteo. Haz obras de evangelista. Muchas veces nosotros no es que seamos maestros, sino que hacemos obras de maestros, enseñando, hermanos, estas cosas. Porque, hermano, como pastores, hermano, como ministros, nosotros nuestro deber, nuestra obligación, por decirlo así más claro, es enseñar, ¿verdad?, el error. Muchas personas, hermano, ¿verdad?, no obedecen a los pastores, ¿verdad? Y los pastores, hermanos, tampoco trabajan en la obra del Señor. Y dice de que cada alma que se pierda, cuenta van a dar al Señor. O sea que aquel que anhela obispado, aquel que anhela, ¿verdad?, el pastorado, buena obra desea, ¿verdad? Pero cada uno de los pastores tienen una responsabilidad aún mayor que cualquier miembro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen que trabajar con alegría y no se tienen que quejar en que
porque la queja, hermano, dentro de la obra del Señor no es provechosa. Su queja tiene que ser con el Maestro, con el Señor Jesús, porque Él es el que da esa alimentación, el que cuida de cada uno de nosotros. Mis hermanos en el Señor, el apóstol Pablo decía, hermano, ¿verdad? Que, hermano, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y ahí comienza, hermano, ¿verdad? A dar, hermano, los requisitos de los obispos, de los diáconos, ¿verdad? De los cuales, hermano, muchos de nosotros, ¿verdad? A veces no los tenemos, ¿verdad? Y es necesario, ¿verdad? Ir trabajando por ello, ¿verdad? Porque la predicación testimonial es la más efectiva. Y quiero decirles, hermanos, que una de las cualidades es que el buen ministro de Jesucristo advierte a las personas, ¿verdad? Con respecto al error, ¿verdad? Pues ese es el fracaso actual de la iglesia. Que nosotros, hermanos, muchas veces, como decimos allá, ¿verdad? Hoy tenemos cuello y por cuello conseguimos trabajo. Muchas veces, hermano, porque mi hermano, ¿verdad? Está en la obra, ¿verdad? Yo le voy a dar el voto para que sea anciano, para que sea diácono. Pero no, hermano, reúne las cualidades necesarias para que, hermano, pueda ser un anciano. ¿Verdad? La palabra del Señor dice que no debe de ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Es una persona recién convertida, una persona tierna, incapaz de tomar una determinación. Por eso hoy en día, mis hermanos, ¿verdad? Hoy en día algunas congregaciones están haciendo, hermano, ¿verdad? Como los políticos, ¿verdad? Negocian, ¿verdad? Lo que quieren obtener. Mas, sin embargo, hermanos, en la iglesia del Señor no debe de ser así. ¿Verdad? Si la persona, hermano, ¿verdad? Tiene cualidades, reúne las cualidades, sea bendito el nombre del Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Tampoco podemos nosotros detener, hermano, el crecimiento de la congregación, ¿verdad? Porque Dios, hermano, en estos tiempos, a través de las pruebas, a través, hermano, de las enfermedades, está llamando hombres que vienen, hermanos, directamente agradecidos y con deseo de servir. Pero muchas veces nosotros, hermanos, ¿verdad? A veces bloqueamos, ¿verdad? Bloqueamos a los hermanos porque tal vez, hermano, no es de nuestro grado o no es de nuestro grupo, ¿verdad? Y eso, hermano, ¿verdad? Es el mal que está ocurriendo en las congregaciones. Mis hermanos en el Señor, ¿verdad? La infiltración de aquellas personas, hermanos, que traen, hermanos, ¿verdad? Doctrinas, hermanos, raras, fábulas y geologías, ¿verdad? Como que hay que guardar sábado, que no hay que comer cerdo, que no hay que comer, ¿verdad? Garrobo, que no hay que comer pescado sin escama y todas esas cosas, hermanos, nos están llevando a muchas confrontaciones estériles. A muchos pleitos, hermanos, de los cuales muchas congregaciones se están dividiendo, ¿verdad? Y muchos, hermanos, muchas congregaciones están naciendo diariamente, solamente, hermanos, porque no tienen la misma manera de pensar. Cuando el apóstol Pablo decía a los corintios que todos tenemos que tener una misma, ¿verdad? Una misma mente. 1 Corintios 1:10. Mis hermanos amados en el Señor, Hebreos 13:17 dice que hay que obedecer a vuestros pastores. Pero hay quien, hermano, ¿verdad? Tiene el don, ¿verdad? Recibe de Dios, tiene dones del Señor, ¿verdad? Recibe la voz audible, recibe profecía, recibe sueños. Y dice, ¿verdad? Yo ni a mí, si es mujer, dice, yo ni a mi marido, ¿verdad? Le obedezco, ¿verdad? Yo le obedezco al Señor, mucho menos a este pastorcito, ¿verdad? Y lo van haciendo, hermano, ¿verdad? Tan chiquito como algunos hermanitos, ¿verdad? Por falta de conocimiento dicen Diosito. A Dios, hermano, llámelo por su nombre, no lo haga con diminutivo, porque Dios es grande, ¿verdad? Así que, mis hermanos, ¿verdad? En la palabra del Señor dice que una de las cualidades es que, hermanos, el buen ministro tiene que advertir a la feligresía, a la congregación, a los hermanos, ¿verdad? Del error. Nosotros solamente tenemos, hermanos, que enseñar, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, que la iglesia, hermanos, tiene que asimilar y tiene que comprender, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Somos libres de pensar lo que queremos pensar, pero dentro de la obra del Señor tenemos que pensar una sola cosa. Ese es, hermano, ¿verdad? El punto número 1, ¿verdad? Una de las cualidades. La segunda cualidad es ser un estudiante experto en las Escrituras, ¿verdad? Que usted y yo, hermanos, ¿verdad? Ya no sé, hermanos,
ya no se ocupen en otra cosa, hermano. Mire, hay hermanos que les gusta leer todos los diarios, hermano, ¿verdad? Que pasan, hermanos, en su república, ¿verdad? Y que les gusta, hermanos, estar viendo noticias, ¿verdad? Mire, yo le digo, está comprobado, ¿verdad? Los hombres que estudian esos campos han comprobado que la persona que mira noticias pasa, hermanos, ¿verdad? Con mucho pánico, porque alrededor del mundo, a nivel mundial, no solo en el país, El Salvador, hay delincuencia y hay muertes, ¿verdad? En grandes países, hermanos, tercermundistas, países con mucha seguridad, con muchas cámaras, están, hermanos, siendo azotados, hermanos, por, hermanos, el vandalismo, están siendo azotados porque Satanás anda en todo lugar. Así que mis hermanos, ¿verdad? El buen siervo, hermano, ¿verdad? El buen ministro de Jesucristo debe, hermano, empaparse de las Escrituras. Por eso, hermano, la Escritura dice, hermano, San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? No es necesario, hermano, ¿verdad? No es necesario para ser un buen ministro de Jesucristo, no es necesario la teología humana. No es necesario, ¿verdad? No es necesario ayuda. Eso es otra cosa, pero no es necesario leer otro libro para empaparse de la palabra del Señor. La Biblia tiene todo, ¿verdad? Allí en la Biblia está todo. Muchas personas, hermanos, ¿verdad? Se van a otros países o por el amor a sus hijos estudian, hermanos, otras doctrinas y terminan, hermanos, ¿verdad? Siendo arrastrados por cantidad de doctrinas, hermanos, raras, ¿verdad? Algunos, hermanos, unas doctrinas que, hermanos, no tienen, hermanos, ¿verdad? Ni acercamiento a la palabra del Señor. Mis hermanos, pero San Juan 5:39 dice que hay que escudriñar las Escrituras, ¿verdad? No es otro libro el que usted tiene que leer, ¿verdad? El buen ministro de Jesucristo no necesita, hermano, vea, la teología humana. El buen ministro de Jesucristo lo que necesita es tener la unción del Espíritu Santo. Es tener, hermano, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo para poderse, hermano, ¿verdad? A leer la palabra del Señor y sacarle el extracto, ¿verdad? Para poder enseñar a la feligresía lo que, hermanos, nosotros debemos de hacer. Por tal motivo, mis hermanos, es necesario que nosotros leamos la Biblia, porque muchas de nosotros, hermanos, ¿verdad? No sabemos ni el fundamento de Dios. No sabemos ni el fundamento de la iglesia. Mire, y el fundamento de la iglesia dice que es Jesucristo. Hermano, muchos tienen el fundamento en un hombre, en otro apóstol. Muchos tienen el fundamento en doctrinas, hermanos, muy raras que están fuera de la Biblia. Por lo tanto, hermanos, nosotros, hermanos, los ministros, hermanos, los siervos de Jesucristo, tenemos, hermanos, que estar empapados de la palabra del Señor. Número 3, evitar las enseñanzas, ¿verdad? Profanas, ¿verdad? Mire, hay enseñanzas, mis hermanos, ¿verdad? Hay enseñanzas, fábulas, ¿verdad? Como en el antiguo tiempo, hermanos, ¿verdad? Los judíos, hermanos, obligaron, hermanos, a ciertos discípulos, ¿verdad? A ciertos siervos del Señor a circuncidarse, ¿verdad? Ahora ya no es una circuncisión, ¿verdad? Hecha de mano, sino en el corazón, ¿verdad? Hoy ya no es el prepucio, el miembro viril del hombre, sino es el corazón. Usted, hermano, hoy ya no necesita, hermano, ¿verdad? Mire, hay gente dice, no, dice yo no como, ¿verdad? Cerdo, dice, ¿verdad? Y si lo hace por salud, bien lo hace. Pero si lo hace por doctrina, lo hace mal. ¿Por qué razón? Porque Tito 1:15 dice que para los puros todo es puro, pero para los corrompidos ni su mente la tienen limpia. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo enseñaba a Tito, a Timoteo, y traía estas enseñanzas, ¿verdad? De cómo los ministros y los siervos de Dios debemos de comportarlos. Nosotros es necesario, hermanos, que chequeemos más la palabra del Señor. Mire, dice que los ministros tienen que ser irreprensibles, maridos de una sola mujer. Fíjese que la palabra del Señor, allá en la Biblia latinoamericana, la Biblia católica, dice que el obispo debe de haber sido casado con una sola mujer. Si ese obispo se divorció por cualquier motivo, ¿verdad? Que allá, hermano, ¿verdad? No puede ser obispo. Así enseña esa versión, ¿verdad? Pero en esta versión que nosotros manejamos, dice que el obispo dice ser marido de una sola mujer. Y eso es natural, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Que tenga dos mujeres, no puede ser siervo de Jesucristo, ¿verdad? Porque ha transgresado, ¿verdad? Un mandamiento de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, ¿verdad? Juzgue usted, ¿verdad? La Biblia latinoamericana dice que haya sido, dice, marido de una sola mujer.
Allá en la escritura dice que las viudas, dice, mayores de 60 que hayan tenido un solo marido. Por lo tanto, hay muchas cosas que aprender en la palabra del Señor. Dice que las ancianas, dice que sean reverentes en su porte, dice que enseñen a las más jóvenes. Pero ¿cuál es el trabajo que hoy las ancianas están haciendo en la congregación? Me pregunto yo, ¿cuál es el trabajo que nosotros debemos de hacer como ministros? Es enseñar. Por lo tanto, mis hermanos, nuestras esposas, no es que la esposa del pastor sea pastora, mas sin embargo hoy hasta en la iglesia del Señor se oye decir eso, la pastora. Eso no es correcto. La Biblia no dice que la mujer de nosotros como pastores son pastoras. Son mujeres del pastor, son esposas del pastor. Por lo tanto, mis hermanos, a las cosas se les tienen que nombrar por su nombre. Mis hermanos, es necesario, hermanos, ¿verdad? Evitar esas fábulas, ¿verdad? Primera Timoteo 4:7, mire, y que tienen que convertirse ellos a nosotros. Muchas veces nosotros, hermanos, ¿verdad? Nos gusta orar con hermanos de otras congregaciones que andan, hermanos, desordenadamente, ¿verdad? Que andan, hermanos, ¿verdad? Viviendo hasta en pecado. ¿Y cómo es posible que yo me voy a dejar ministrar por un hermano así, que viva hasta en fornicación o en adulterio, y yo me voy a dejar poner las manos? La Biblia dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, muchas veces por eso nosotros, hermanos, vivimos enfermos, vivimos, hermanos, ¿verdad? Muchas veces equivocados, vivimos confundidos. ¿Por qué razón? Porque nosotros a cualquier hermano le decimos pase adelante. Y la Biblia dice que aquel que no trae la doctrina de Cristo, no le digamos bienvenido. Si usted no trae la doctrina de Cristo, mucho se puede parecer, ¿verdad? A la doncella, ¿verdad? A la esposa, pero si no trae la doctrina de Cristo, no le podemos decir bienvenido. Dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor. Así que mis hermanos, dice hermanos que el punto 4, hermano, una de las cualidades, la cuarta cualidad es, ¿verdad?, que el ministro de Jesucristo tiene que ser disciplinado en la piedad personal, ¿verdad? Que lo que predica lo trate de vivir, lo viva, ¿verdad? Porque no vamos a decir, ¿verdad? Muchas veces nosotros damos equivocados, ¿verdad? Nosotros decimos, dice la Biblia, tú que predicas, predícate a ti mismo. La Biblia no dice así. La Biblia dice, tú que predicas que no hurtes y hurtas. ¿Qué pasaría, hermano, verdad? Si yo como pastor estoy enseñando que no se debe de robar y gallina que caiga en mi terreno, me la voy comiendo. ¿Cree usted que yo pueda estar dando una buena enseñanza con los amigos? Yo pienso que usted, como persona pensante, ya se dio la respuesta. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Tenemos que ser disciplinados en la piedad personal. No debemos, hermanos, de hablar lo que nosotros no vivimos, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros debemos de, hermanos, ¿verdad? Conforme a la fe, nosotros podamos, hermanos, vivir la palabra del Señor. Sé, hermano, ¿verdad? El punto 5, ¿verdad? La quinta cualidad, hermano, es que se comprometa a trabajar duro. Nosotros vemos, hermano, que el apóstol Pablo trabajó duro. Y aún, hermano, siendo encarcelado, y aún, hermano, siendo azotado, y aún, hermano, ¿verdad? Sufriendo. Esa es una de las cualidades que el siervo del Señor tiene que tener. Pero hoy en este tiempo nadie quiere sufrir. Los pastores quieren carro para pastorear, ¿verdad? Los pastores quieren, hermano, ¿verdad? Todo accesible, ¿verdad? Todo instantáneo, como el café listo, ¿verdad? O las comidas instantáneas. Y no, en los siervos del Señor nosotros vemos por la palabra que todos fueron sufridos, ¿verdad? Nadie de los siervos del Señor gozó mucho, ¿verdad? Muchos hermanos se gozaron, pero también, ¿verdad? Gran parte de su vida fue de sufrimiento. Hermano, tenemos que comprometerlos, dice, ¿verdad? El siervo del Señor se tiene que comprometer a trabajar. Mire, 2 Corintios 11, 24 y 27, usted lo puede leer. Mire, Dios, hermanos, a través de la palabra nos da cantidad de, hermanos, de consejos, que a través, hermanos, ¿verdad? De la palabra usted le puede dar lectura. Nosotros, hermanos, ¿verdad? No leemos todas las porciones porque el tiempo, hermanos, es breve. Pero, hermanos, 2 Corintios 11, 24, hermanos, nosotros hemos visto
hermanos, que allí lo que yo le estaba comentando, que dice, hermano, ¿verdad? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea que lo azotaron 39 veces. Mire, ¿cuántas veces nosotros no queremos ni que nos vuelvan a ver mal? Nosotros queremos, hermanos, que nos salgan a encontrar, que nos abracen. Esa debe ser una de las cualidades, ¿verdad?, del pastor, que sea amigable. Hermano, dice, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Cuántos hemos sufrido algo parecido? Yo pienso que ninguno, porque cada uno de nosotros, si no pesamos 200, pesamos 300 libras. Y cuando nos llega una media enfermedad, a veces murmuramos y le decimos, Señor, yo soy tu hijo, Señor, yo soy tu siervo, ayúdame. Pero a veces no hemos visto si verdaderamente somos siervos del Señor. Así que hagámonos un test, ¿verdad? Comprometámonos a trabajar, ¿verdad?, duro para que la iglesia, para que el pueblo del Señor crezca, no solamente en número, porque los pastores no solamente tenemos que dar un crecimiento material, ¿verdad? Una casa de oración grande, muchos miembros, no. Tenemos que estar, hermanos, nosotros crecidos intelectualmente, ¿verdad? Que ninguna congregación, mire, hay hermanas que no le hablen a los estudiantes de la Biblia cuando andan tocando y les andan ofreciendo las atalayas. Y hermanos, ahí es la oportunidad para nosotros pasarlos adelante. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mire, hoy en este tiempo hasta los religiosos andan tocando las puertas y nosotros no aprovechamos a pasarlos adelante y hablarles la palabra del Señor y la misericordia del Señor. Les tenemos miedo porque no leemos la palabra del Señor. Les tenemos miedo porque terminamos peleando con ellos. Y la Biblia dice que si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Nosotros como edificadores solamente tenemos que hablar. El mensaje lo tenemos que transmitir, la obra la hace el Señor. La Biblia dice que unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero el crecimiento lo da el Señor Jesús. Dice que el punto 6, ¿verdad? La sexta cualidad, enseñar con autoridad. Hermano, ¿verdad? No predicar para entretener, ¿verdad? Sino para enseñar. Mire, para enseñar el arrepentimiento, ¿verdad? No predicar, hermano, para tener una puñada, como decía antes, de miembros, ¿verdad? Hay pastores que se confían y se conforman con tener una gran cantidad de miembros, ¿verdad? Para estar viviendo de ellos, ¿verdad? Por la ofrenda o por el diezmo. Pero no se preocupan por el arrepentimiento de aquella persona. No le predican que Cristo viene y que si lo encuentra así viviendo en pecado se va a quedar, aunque ofrende mucho, aunque sea el mejor ofrendador de la iglesia. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que leerle Hechos 17:30, ¿verdad? Para que, hermano, ¿verdad?, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él habló con autoridad su doctrina. A muchos no les gustaba, ¿verdad? Pero Él les dijo a los discípulos, a Él les dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, les dijo. Mire, claro, nosotros tenemos que tratar de no ofender a nuestros hermanos, ¿verdad? A nuestros amigos, pero sí tenemos que decirles la verdad. El maestro y el apóstol Pablo, hermano, ¿verdad? Él sí, hermano, ¿verdad? Hablaba con una autoridad, hermano, de lo alto, hermano. Hermano, pero sí, hermano, los confrontaba el pecado y los corregía de frente, ¿verdad? Claro, usted no va a corregir, ¿verdad?, en público a una persona, pero sí les tiene que hablar de frente, ¿verdad? No le va a andar diciendo, hermanito chulo, usted así como está, así se lo va a llevar el Señor, ¿verdad? Así todo celoso, ¿verdad? Así todo caprichoso, usted va para el cielo, hermanito. Siga dando las ofrendas, siga dando el diezmo, que usted va con el Señor. Mire, hay personas, hermano, que da no sé qué. Cuando nosotros vemos las estampillas en los diarios, ¿verdad?, en las redes sociales, que le ponen que de Dios goce. Si no murió en la gracia de Dios, no va a gozar de Dios. Y eso, téngalo en mente. Nosotros no se lo podemos decir al doliente, pero hoy sí se lo estamos diciendo a usted que está vivo. Si usted no arregla su vida, aunque le hagan 40 días, aunque le hagan cabo de año, eso no le va a servir. Porque los tamales se los van a comer y falta van a hacer. Pero a usted no lo pueden sacar de pena si usted no se arrepiente y no confiesa a Jesús como único suficiente Salvador. Quiero decirles que nosotros como enseñadores tenemos que enseñar como dice la palabra, no como a usted le gusta. Porque esta palabra, mis hermanos, no se enseña para que a usted le guste. Esta palabra es para que usted y yo cambiemos.
¿Sabe por qué? Porque Cristo viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo podría ser un enseñador, pero si no estoy viviendo la palabra del Señor, me va a tocar lo que dice Mateo 7:21. En aquel día dice que muchos dirán, Señor, yo en tu nombre. Mire, muchos predican en el nombre de Jesús, pero a la hora de bautizarse, se bautizan en 3 palabras. Hermanos, nosotros no negamos las manifestaciones de Dios. Es indiscutible, dice la palabra del Señor. Dios es manifestado en carne, ¿verdad? Primera Timoteo 3:16, ¿verdad? Manifiesta que es indiscutible. Nosotros no podemos discutir, pero Dios no es trino, ¿verdad? Dios no es 3 personas, Dios es uno y uno es su nombre. Así dice la palabra del Señor desde allá de Éxodo 6:3. Por lo tanto, lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos leído, eso enseñamos. No confrontamos a nadie, solamente lo enseñamos para que si usted, ¿verdad?, quiere escudriñar, lo haga. Mis hermanos, tenemos, hermanos, que hablar con autoridad. Ese es uno de los 6 cualidades que el ministro de Jesucristo debe tener. Cualidad número 7. Tiene que ser, dice, es un modelo de virtud espiritual. Primera Timoteo 4:12 y Hebreos 13:7. Puede leerlo usted en su casa. Mire, Hebreos 13:7, no 17, porque el 17 ya lo leímos. Hebreos 13:7 dice para la gloria del Señor. Dice Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero si un pastor es perezoso, si un pastor lo que prometió al Señor de trabajar al Señor no lo cumplió, eso no lo vaya a imitar, ¿verdad? Pero si un pastor le enseñó, si un pastor le señaló, si un pastor le predicó y usted no obedece, en aquel día usted no va a tener, ¿verdad?, ninguna excusa. Hay quienes dicen, ¿verdad?, es que no hay que juzgar a nadie. Es que la palabra dice que estas palabras que habéis oído, estas te van a juzgar el día postrero. Nosotros, mis hermanos en el Señor, no estamos juzgando a nadie. Es la palabra del Señor la que nos juzga. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos, hermanos, que ser un modelo espiritual, ¿verdad? Y, hermano, ¿verdad? Santiago 3:1. Hermano, ¿es serio enseñar? Debemos de enseñar en serio, ¿verdad? El error o vivir como hipócrita, ¿verdad? Vivirle diciendo al amigo, ¿verdad? Al amigo que así está bien, que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Perdóneme. Si usted lee San Juan 1, dice que los que le recibieron, a eso les dio potestad de ser hijos de Dios. Todos somos hechura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente el que le recibe, ¿verdad? El que lo confiesa es hijo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, ¿verdad? Si a usted no le gusta, ¿verdad?, escudriñe el libro de Juan, capítulo, ¿verdad? Y allí va a encontrar, ¿verdad?, lo que yo le estoy diciendo. Mis hermanos en el Señor, debemos de enseñar en serio, ¿verdad?, el error, ¿verdad? Porque no podemos vivir ya, hermanos, más en esa hipocresía, ¿verdad? No podemos decir, hermanos, que vamos para el cielo porque somos predicadores, porque hablamos de la palabra y viviendo desordenadamente. No podemos, hermanos, porque la palabra del Señor no nos da, hermanos, esa condición. Hermanos, en la palabra tenemos que, hermanos, ser modelo en la palabra. Efesios 4:25. Un ministro nunca tiene que ser mentiroso, ni hablar malas palabras, ¿verdad? Un ministro del Señor tiene que ser educado. Un ministro del Señor debe de ser, hermano, ¿verdad?, con estas cualidades. Mire, tiene que ser modelo en palabra, en conducta, en amor. Mire, Primera Tesalonicenses 2:7-12, léalo. Filipenses 2:27-30, ¿verdad? Léalo. Debemos sacrificarnos por amor a todo. Mire, si usted se mete a servirle al Señor, usted ya no tiene tiempo personal. Usted ya no puede decir, ¿verdad? Hermanos, les comunico que yo de lunes a viernes no tengo tiempo para nadie, ¿verdad? Porque yo se lo dedico a mi trabajo y el día sábado nadie me hable porque yo voy a estar con mi familia. No, señor. Si usted se metió a servirle al Señor, la Biblia dice que nadie puede servirle a 2 señores, ¿verdad? Si usted le prometió al Señor servirle, tiene que cumplir.
¿verdad? Por lo tanto, no digas que usted es ministro del Señor si usted todavía está pensando, ¿verdad?, en pasar sus vacaciones, porque en el Evangelio de Jesucristo, para los ministros de Jesucristo, se acabaron las vacaciones. Como dice el gobierno de El Salvador, debemos de estar 24/7, dispuestos para toda buena obra. Si le hablan a la 1 de la mañana, a esa hora usted tiene que orar, ¿verdad? Y si es posible, ¿verdad? Si es posible, usted tiene que salir a visitar. Usted no tiene que, hermano, ¿verdad?, escatimar miedos. Usted no tiene que escatimar peligros. Usted ni aún su vida la puede escatimar. Porque si usted muere, muere para el Señor. Y si usted vive, vive para el Señor. Así que Pablo decía que sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. El mismo apóstol decía, yo no sé qué pedir, si la vida o la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Un claro ejemplo, un vivo ejemplo de lo que Jesucristo, hermanos, quiere de nosotros. Así que mis hermanos, ¿verdad? Hay enseñanzas que son largas. Nosotros tratamos de hacerlas un poco lacónicas, un poco breves, pero vamos dando citas para que usted pueda, mi hermano y mi hermana, ir, hermano, escudriñando. Y si nos equivocamos, nos perdona, ¿verdad? Y nos pueda corregir al final en un mensaje de texto para que nosotros, hermanos, también podamos aprender y no morir, hermanos, engañados. Así que, mis hermanos, dice, hermano, la palabra del Señor, hermano, que el pastor, el enseñador, tiene que ser amoroso con todos. Mire, con los que lo quieren y con los que no lo quieren. Porque en una congregación algunos no lo quieren. Porque tal vez dicen, ¿verdad? Este hermano solo doctrina, enseña. Pablo decía, yo me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Mire, a algunos no les caemos bien porque les señalamos el error. Pero a mí no me interesa quedar bien con usted. A mí me interesa estar bien con Jesucristo. Porque yo no soy siervo suyo, soy siervo de Jesucristo. Si yo enseñara lo que a usted le gusta, yo ya no sería siervo de Jesucristo, sería siervo suyo, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos en el Señor, nosotros como obreros del Señor debemos, hermanos, de tratar de cumplir, hermanos, estos requisitos. Dice que tenemos que tener pureza. Mire, nosotros no tenemos, hermanos, que meterlos en pecados ajenos. El ministro del Señor dice que allá en 1 Timoteo 3, ¿verdad? Usted puede leerlo, 1 Timoteo 3:1. Lo mismo, hermano, ¿verdad? Dice allí por Tito. Dice que el obispo dice que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, capítulo 1, versículo 8. Justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, dice, con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Usted no puede convencer a nadie si el Espíritu Santo no le permite que lo convenza. Por lo tanto, el apóstol Pablo, hermano, dice que nosotros los ancianos debemos de ser sobrios, serios, prudentes. Se acabaron las bromas, ¿verdad? Si los ancianos somos bromistas, tenemos que ir cambiando. Si los ancianos, hermanos, ¿verdad? Somos hermanos, ¿verdad? No somos sanos en la fe, tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? No vayamos a hacer, hermano, ¿verdad? Como las muchachas, ¿verdad? Que no le hables a esa porque esa no es mi amiga. No, usted, hermano, a todos los tiene que amar así como Cristo nos amó. Hermanos, en el amor, en la paciencia. Mis hermanos, en la pureza, dice, mire, usted tiene que ser puro. Ese amor no tiene que ser fingido. Si usted me va a saludar, hermano, ¿verdad? Y me va a dar la mano y me va a decir, Dios le bendiga, mejor no me salude, ¿verdad? Mejor primeramente pídale al Señor y reconciliémonos, ¿verdad? Y no estemos con hipocresías porque si no, al final nos va a tocar juego. Así que mis hermanos, ¿verdad? El punto número 8 dice que su ministerio debe ser bíblico. Hay que ocuparse en la lectura. Nosotros muchas veces, hermano, yo oigo predicadores en las redes y predicadores en la radio y predicadores, hermano, ¿verdad? En la televisión. Se escuchan, hermano, predicadores hablando de política. Mire, qué desgracia. Habiendo tanto que hablar de la palabra del Señor y se ponen, hermanos, a hablar de política. Y por si fuera poco, algunos hasta de poste le sirven a los partidos políticos. Andan sus camisetas exhibiéndose, no sabiendo, hermanos, que la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos que meterlos en esas cosas. ¿Por qué razón? Porque hasta por prueba le pueden pegar una pedrada a los que son enemigos de ese otro partido.
Por lo tanto, mis hermanos, ¿tenemos la obligación y el deber de ir a votar? Claro que tenemos como ciudadanos, cada uno de nosotros como hermanos individuos, tenemos la obligación, el derecho y el deber de ir a votar. Pero nunca estar, hermanos, a favor de la izquierda, de la derecha o de la centro derecha. Porque la palabra del Señor dice en Jeremías que maldito el hombre que confía en hombre. Si usted está pensando, ¿verdad? Y algunos hermanos, ¿verdad? Por ahí veía yo un evangelista famoso que dice, ¿verdad? Que cuando X presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Sea, él va a traer la persecución a la iglesia. Está confundido, está equivocado, porque cuando Cristo permita que la persecución de la iglesia se dé, esté el presidente de izquierda, de derecha, de centro derecha, de ultraderecha, de donde quiera que, hermano, ¿verdad?, sea puesto, porque los presidentes, hermano, están puestos por Dios y las autoridades, el Señor va a permitir y vamos a sufrir esa persecución. Así que no se equivoque ni ande, hermanos, hablando, ni ande compartiendo cosas políticas, hermanos, o hablando cosas que no son ciertas, porque la palabra del Señor dice que el tiempo de Cristo se está acercando y nadie puede detener eso. Es como la mujer encinta. Hay quienes dicen, es que yo me tardé 11 meses, dice, para tener el niño. ¿Cómo que es mula? El Señor dice que cada uno de nosotros, hermanos, podemos escudriñar en el capítulo 3, allá, hermanos, en el libro de Eclesiastés, dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Cristo se está llegando. Punto número 9. Dice, hermano, cualidad número 9 que el ministro tiene que tener. Cumple su llamamiento y no lo abandona. Hay hermanos que se unge de diácono, ¿verdad? A los 10 años dice, yo ya estoy viejito, ya no puedo servirle al Señor. Dice, vea, voy a entregar. Mire, nosotros le podemos recibir las llaves porque las tiene que entregar, pero usted el trato no lo ha hecho con el anciano, con el pastor, con el obispo, con nadie. Usted el trato lo ha hecho con el Señor. Y el ministro que entregue sus privilegios está retrocediendo lo que prometió un día. La palabra del Señor dice, hermano, ¿verdad? Allá en Números 30, ¿verdad? Que cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas. Hermano, Eclesiastés también dice que Él no se agrada, ¿verdad? De los que prometen y no cumplen. Así que, hermano, ¿verdad? El ministro Jesucristo, esta es la cualidad número 9 que yo he podido encontrar, ¿verdad? Que cumple su llamamiento, ¿verdad? No lo abandona, por dura que sea la prueba. Mire, por dura que sea la prueba, ¿verdad? Si es pastor, ¿verdad? Y solamente una monedita de 25 centavos de dólar le llegó a la ofrenda, dele gracias al Señor, porque de alguna forma Dios lo va a alimentar y quiero decirles que Dios no lo abandona. Así que cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿verdad? No estamos pensando que porque tenemos familiares allá, hermanos, en X país, ¿verdad? Allí ellos nos van a mandar, no. Quiero decirle que no da el que tiene, da el que el Señor toca. Mire, porque uno a veces recibe de donde uno menos espera. Porque Dios, hermano, quiero decirle que conoce cada una de nuestras necesidades. Así que mis hermanos amados en el Señor, la cualidad número 10 dice que está ocupado en su obra. Mire, ¿qué hay de aquellos ministros que se llaman ministros que les gusta andar en las manifestaciones? Dice que yo, mi trabajo me lo exigen. Dice, mire, arrepiéntase, cobarde. Mire, lo que usted no quiere es que lo despida. Mire, por no ir a una manifestación. Yo le digo en el Señor, si a mí me dicen mañana, ¿verdad? Usted tiene que ir a apoyar esa manifestación, ¿verdad? Porque le conviene, porque, ¿verdad? Si no las pensiones ya no van a estar. Mire, ¿y yo qué puedo ir a hacer con ir a aguantar un gran solazo? ¿Verdad? Nada. ¿Verdad? Yo no dependo del hombre, ni dependo de mi pensión, yo dependo del Señor Jesucristo, ¿verdad? No dependo del hombre, ni de mi pensión, porque si el día que yo me pensione ya no hay dinero, bendito sea el nombre del Señor, pero de hambre no nos morimos porque el Señor tiene cuidado de lo suyo. Así que mis hermanos, ¿verdad? Tenemos que estar ocupados en la obra del Señor. Hay de aquel que se ocupe, ¿verdad? De andarse metiendo en pleitos, ¿verdad? Se ande metiendo en problemas que no le competen. Mire, pierde su tiempo, porque quiero decir, mi hermano y mi amigo, que nosotros, hermanos, desde el momento que levantamos la mano y confesamos a Jesucristo como único, suficiente Salvador, desde ese momento
Nosotros, hermanos, tenemos que echar toda nuestra ansiedad en Él. Todito, ¿verdad? Nuestros problemas en Él, ¿verdad? Pero hay hermanitos que todavía se ponen a platicar con las redes sociales, ¿verdad? Y se ponen a contar sus problemas en las redes sociales. No, nosotros podemos pedir oración en un grupo, ¿verdad? Que oren por nosotros, nos sentimos mal. Es, hermano, natural, ¿verdad? Pero quiero decirle que sus problemas usted no se los tiene que contar al pastor. Usted sus problemas no se los tiene que contar al ministro. Sus problemas usted tiene que ponerse de rodillas, como dice Filipenses 2:10, y contárselos al Señor, ¿verdad? Tenemos, hermano, que tratar, hermano, de avanzar en el tiempo. Mis hermanos en el Señor, ¿verdad? Hemos llegado, hermanos, al final. Solamente, hermanos, voy a concluir con el punto número 11. Dice que progresa en su crecimiento espiritual. Hermanos, progresa en su crecimiento espiritual. Hay algunos que creen, hermanos, que ser ungidos pastores o ancianos o diáconos, ¿verdad?, es un crecimiento espiritual. No, porque todavía hay pastores que son soberbios. Todavía hay diáconos que son hermanos irreverentes. Todavía hay ancianos, hermanos, ¿verdad?, que todavía, hermanos, no tienen los frutos. Hermanos, avanzar en el crecimiento espiritual no es privilegio, sino es en frutos. Si usted, hermano, ¿verdad?, usted puede ser, hermano, ¿verdad?, puede tener un alto cargo en la iglesia, pero si usted no tiene fruto, no lo ha puesto el Espíritu Santo, lo ha puesto el hombre, ¿verdad? Y el mismo hombre lo va a quitar tarde o temprano. Así que, mis hermanos, pero los que hemos sido puestos por Jesucristo, debemos de escudriñar la palabra del Señor y tratar de ir cumpliendo todas las cualidades que Cristo, hermanos, exige para que seamos ministros de Jesucristo. Así que, mis hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Bendiga el Señor a nuestros hermanos que están viéndolos allá en Dallas, Texas, que están, hermanos, viéndolos allá, hermanos, en los Estados Unidos, en Utah, en Houston, y así, mis hermanos, en Maryland. Bendiga el Señor, hermanos, ¿verdad? Hay hermanos que testean, hermanos, conmigo. Y hermanos, ¿verdad? Me dicen, hermano, yo no lo puedo ver el mensaje en vivo, pero sí siempre lo estamos viendo. Así que bendiga el Señor a mis hermanas que por ahí, hermanos, están en un grupito también compartiendo esta palabra del Señor. Bendiga el Señor, ¿verdad? A nuestras hermanitas, ¿verdad? De nombre se me han olvidado. No las puedo traer a todos a memoria, pero a todos mis hermanos de los Estados Unidos, de Costa Rica, hay una siervita que nos mira, allá, hermanos, de Nicaragua, en Honduras hay unos hermanos que también nos están viendo, de donde quiera, hermanos, que usted nos mire o va a seguir viendo este video, hermano, esta es la enseñanza que Jesucristo trajo a través del hermano Pablo. Hoy, por este siervo, quizás no llego a ni a inútil, ¿verdad? He tratado de dar una enseñanza para que podamos, hermanos, con ayuda del Señor, ser aprobados por el Maestro. Así que, mis hermanos, que el Señor Jesucristo nos bendiga, hermanos, en esta noche, y nos vemos hasta el próximo martes, si Cristo no ha venido o si el Señor todavía me tiene con vida. Que la paz del Señor Jesucristo more en vuestros corazones.